Esta cita bíblica tiene que ver con la vida de Job. Job, un siervo sufrido, un siervo del cual ya prácticamente en las iglesias no se predica, no se toca su libro. Es muy triste eso, porque realmente hay unas enseñanzas únicas sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre el trato de Dios, sobre la disciplina de Dios, sobre la prueba de Dios en nuestras vidas. Y esta frase que vamos a comenzar tocando de este capítulo 1 de Job, dice esta frase: ¿no has considerado a mi siervo? Y la verdad es que si uno se pone a pensar que esta frase, que Dios la diga delante de nuestro acusador, el diablo, Satanás, delante aún del trono celestial, delante de la presencia de sus ángeles, ante multitud de testigos, que diga: ¿no has considerado a mi siervo? Y ahí usted escriba su nombre, en este caso yo puedo poner el mío, Marcelo, usted puede poner el suyo. ¿No has considerado a mi siervo Marcelo? ¿No has considerado a mi siervo Juan, Pedro? El nombre que usted tenga, o amado hermano, amada hermana. Y es que quizás muchos cristianos esta frase, escucharla en la boca de Dios, delante de quien que nos acusa, nos parecería algo difícil, nos parecería algo complicado, no nos gustaría escucharlo, que Dios diga eso, porque significaría entrar en una situación de una eminente mirada de Dios en lo más profundo de nuestra vida, que eso lo hace diariamente Él, y de que seamos expuestos como hijos de Dios, como cristianos. Esa palabra en boca de nuestro Padre Celestial, comparada con la vida del justo Job, como digo, no le gustaría, y pocos se identificarían con esta palabra siervo, con la palabra de la que vivía Job, cómo la vivía. Y, por ejemplo, tampoco sería una frase grata para nosotros, que son, qué sé yo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque pocos escogen el modelo de siervo que nos proyecta a ser como Jesús. Ahora vemos en la iglesia modelos de éxito, de prosperidad, modelos de vidas realizadas, y simplemente, y aunque usted quizá en esta mañana no lo entienda así, la verdad que es triste, porque la vida que presenta Jesús nos presenta un modelo totalmente distinto, totalmente diferente. Y muchos pedimos la gracia, decimos que vivimos en el tiempo de la gracia, pero realmente hay una distancia larga en nuestro corazón, porque el modelo material, el modelo económico que queremos sustentar, aún desde la misma iglesia, desde algunos predicadores, ese modelo se quiere asentar y hacer visible en nuestros corazones. En este tiempo en el cual, como digo, que la palabra quebranto, que la palabra prueba ha sido olvidada deliberadamente para conducir a muchos al error, a decirles que se tienen que activar, que tienen que ser diferentes. Realmente la verdad es que muchos siervos del Señor no son aptos para su obra. Y entiéndase por siervo a los pastores, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a los hermanos de las iglesias, debido a que nunca han sido quebrantados por el Señor de una manera completa. Y al no ser quebrantados de una manera completa, ese quebrantamiento no puede llegar al fondo de nuestro corazón, porque nosotros resistimos que Dios nos quebrante. Ahora, ese quebrantamiento nos hace aptos para realizar la tarea, como también sin el quebrantamiento no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo y celo y clamor que uno ve en mucha gente terminan siendo vanos. Simplemente es un entusiasmo momentáneo, un celo momentáneo, un clamor momentáneo, totalmente vano. Porque este quebrantamiento es fundamental y es la única manera en que uno llega a ser un vaso útil como el Señor, para el Señor. Como el Señor, como dije recién, y que no es una equivocación cuando dije la palabra como, porque tenemos que ser a la medida
de su Hijo Jesucristo, conforme dicen las Escrituras, y el Padre nos plantea ahí un desafío, y también obviamente de ser un vaso útil para el Señor. El apóstol Pablo plantea en Filipenses capítulo 3, esto que yo también lo quiero aclarar hoy, porque no vaya a ser que alguno que escuche diga, bueno, acá el hermano lo ha alcanzado todo, por eso lo dice desde esa perspectiva, y eso no es así, no es cierto. Así que lo quiero leer con ustedes y compartir lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 12. Que es lo mismo que yo opino para mi vida y que usted debería opinar para su vida, igual que lo hizo Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero esta necesidad, como dice en el comienzo de la frase, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Yo fui tomado por Jesús, usted fue tomado por Cristo Jesús, amado mío, pero yo mismo no lo he alcanzado todo, sino que sí, con usted y juntos con la iglesia proseguimos a la meta. Mire, si esta palabra que hemos dicho no es considerado mi siervo, fuera lanzada en las iglesias de hoy día, ¿cuántos lugares quedarían vacíos en las iglesias? Lo dicen a través de esta palabra. ¿Cuántos lugares quedarían vacíos en las iglesias si Señor nos pusiera de ejemplo? Porque ciertamente no somos ejemplo de nada. No tenemos la integridad que tuvo Job, no tenemos la integridad que tuvieron los apóstoles, no tenemos la integridad que realmente la Biblia nos requiere. Y acá no es gracia, acá ya habiendo sido asidos por Cristo Jesús, simplemente no perseveramos, no buscamos la perfección a través de la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Y si la predicación de muchos púlpitos es como yo escucho, llueve sopa hoy, entonces salgo con una cuchara, solo quieren bendición y no quebranto, y eso es lo que nos está pasando. Hay un proceso, palabra que es vieja, escuchada varias veces de algunas iglesias llamadas tradicionales, pero en realidad iglesias que permanecen fieles a la palabra de Dios, y que esa palabra proceso tiene que ver con la bendición permanente que pasa por la humillación y el quebranto, y como dijo Cristo Jesús, negarnos a nosotros mismos. Ese es el secreto que nos plantea el Evangelio. Y no es otro secreto, es bien claro. Como digo, morir para llevar fruto, y eso el Señor también, a través de su palabra, lo deja bien claro. Si yo leo el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, buscamos juntos en esta tarde-noche, San Juan capítulo 12, verso 24, dice así la palabra del Señor. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cita bíblica que nos habla de que esa semilla, que ese grano, que está rodeado por una cáscara, una corteza dura, en contacto con la tierra, en contacto con la humedad, esa cáscara se quiebra cuando desde adentro de la semilla, desde el hombre interior, desde esas semillas, del interior de la semilla, nace una nueva vida. Mientras esta cáscara no se quiebra, la semilla no puede dar a crecer. Nuestro hombre exterior, nuestro viejo hombre, se opone a esa muerte. Es duro, es
inflexible. Y una y otra vez nos encontramos en el proceso del quebrantamiento para que nuestra vieja naturaleza muera, cambiando nuestro carácter o preparando el nacimiento de un talento, un don nuevo, y así servir al Señor. El Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar en los creyentes. Esta es una verdad que usted tiene que tomarla en esta noche. Nunca ha dejado de obrar en los creyentes. Y esos creyentes tienen que ver con los que Dios ha escogido, ¿sí? Con los que Dios ha escogido, con los que Dios ha llamado, ¿sí? Con esas palabras que hemos dicho al comienzo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los escogidos tienen que ver con esa palabra justamente. Muchos pueden dar testimonio de la manera en que la obra de Dios nunca se ha detenido en ellos. Muchos pueden decir, la obra de Dios en mi vida no se ha detenido. Y ellos se enfrentan una prueba tras otra, un incidente tras otro, y el Espíritu Santo tiene una sola meta en toda su obra: disciplina, quebrantar, deshacer al hombre exterior, deshacer al viejo hombre, para que el hombre interior encuentre una salida, y ciertamente ese hombre interior sea totalmente diferente, y que desde nuestro interior nazca una nueva vida, nacido de nuevo por el Espíritu, como dice en el Evangelio de San Juan, ya no de carne, sino nacidos espiritualmente para nueva vida. Ese hombre interior, dice el apóstol Pablo en Efesios 3:16, fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu. Y esta palabra hay que entender cuando usted la lee, que si la busca, vamos a llegar ahí para que usted pueda conocer cómo es completo este pasaje. Dice, como hemos dicho recién, en el versículo 16, lo siguiente. ¿Estamos ahí? Dice, esta es una oración de Pablo, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, comienza ese versículo 16, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y fíjense que ese espíritu está escrito con E mayúscula, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 17 algo para que nos quede bien claro, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Pablo varias veces usa esta figura, ¿no? Del hombre interior, del hombre exterior. Por ejemplo, si leemos en 2 Corintios, también vamos a poder tomar una referencia. 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esa obra de renovación de día en día es producto del obrar del Espíritu Santo, cuando nosotros también vemos cómo Él va santificando nuestro corazón y cómo realmente así también sucedió en un siervo íntegro, justo, en el cual Dios se pudo gozar como Job, ponerlo de ejemplo delante del acusador. Por eso digo que difícil sería que nos pongan a nosotros de ejemplo y que nos digan, ¿no has considerado a tu siervo, como dije, y ponga ahí su nombre? ¿No has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, que es así? Y realmente, si nosotros no tenemos un cambio en el interior, ¿cómo podemos ser íntegros realmente? Dice la Biblia que realmente nuestro ser se divide en un hombre interior y en un hombre exterior. Y Dios habita en el hombre interior.
Dios habita en el interior del hombre. De hecho, que la Biblia también nos aclara que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y lo que está fuera del hombre interior es justamente el hombre exterior, que es el que tiene que morir, como la semilla que decíamos recién, quebrantarse, como el frasco de alabastro que fue quebrado ahí, como cuenta en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, verso 3, en el cual una mujer derramó un ungüento, derramó de nardo puro, y ese ungüento, que es un adjetivo de lo puro en lo espiritual, verdaderamente espiritual, y realmente ha quedado como un modelo de adoración desde el interior de ese corazón hacia el Señor. Y ese frasco de alabastro que fue quebrado, el alabastro es una piedra, no es el perfume de alabastro, es una piedra, en el cual se fabricaba, y inclusive hasta el día de hoy se fabrican este tipo de recipientes para ungüentos. Es extraño que mucha gente valore más el frasco de alabastro que el ungüento, ¿no? El frasco de alabastro se quebró, se rompió, no sirve más una vez roto, ya no retiene más el ungüento. Lo importante era el ungüento, ese símbolo que salió del corazón de esa persona, de esa mujer en este caso, para ungir al Señor Jesús. Y muchas veces las personas piensan que es más importante o más valioso lo exterior que lo interior. Y justamente para demostrar que Job, en el caso que nos trata el comienzo de lo que estamos leyendo, es el capítulo 1 de Job, Dios mismo pone de ejemplo a su siervo. Es más importante, no todo lo externo de Job, no su esposa, sus hijos, sus bienes, su renombre de hombre justo, sino lo interno, lo que está realmente en el corazón de Job. Y para que sea probado y sea hallado justo en todo, es que realmente enfrenta la prueba que le toca pasar. Y este problema que enfrenta la iglesia en la actualidad, que rechaza todo quebrantamiento, se olvida que el quebrantamiento es permitido por Dios. Es permitido por Dios. Es totalmente permitido por Dios. Entonces, si la iglesia lo rechaza, todo quebranto permitido por Dios, y solamente proclama solo bendición, es justamente un desconocimiento del obrar del Señor en cada uno de nosotros. Es quizás utilizar unos versículos fuera de contextos, ni siquiera completos, a medias, y que poco tienen que ver con la realidad de lo que plantea Jesús como ejemplo de vida para cada cristiano, ¿no? O en este caso puntual, como nos trata el ejemplo de Job. El verdadero madurar espiritual es dado por la palabra de Dios, en ese conocimiento. Venimos diciendo muchos domingos que aquel que no lee la Biblia, aquel que no tiene tiempo de oración, aquel que no es noble, como dijimos en nuestro orar al comienzo, como fueron los hermanos de Berea, que ustedes leen en el libro de los Hechos, y ir a las Escrituras y ver lo que es así, es imposible conocer a Dios. No se lo conoce por hacer una comida y compartir una pizza, compartir unos sándwiches, en una reunión de gente grande o gente mayor o gente joven. Eso no es comunión. Eso no es comunión. Eso es simplemente un momento de esparcimiento, pero que muchas veces no tiene nada que ver con la comunión con Dios, que es justamente esa misma comunión con Dios la que después nos da la verdadera comunión con los hermanos de la fe. Volvamos un ratito a Job, el ejemplo que nos trata en esta noche de San Luis. El ejemplo de Job dice que hay que considerar la vida de Job en su integridad. Así como Job, Dios da la posibilidad de que se permite el quebranto y que Satanás lo cause a ese quebranto. Lo causa ese quebranto.
Eso es real y hoy también sigue sucediendo igual. Es Dios quien lo permite. Es Dios quien permite esta prueba en la vida de Job. Si yo me voy a Job, capítulo 1, si usted me acompaña, vamos a ir a Job, al capítulo 1, está antes de Salmos, usted lo puede ubicar, está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer juntos Job, capítulo 1, vamos a leer un par de versículos que son muy interesantes para que nos traigan luz de esta situación que vivió Job a partir de una decisión de nuestro Señor. Como digo, vamos a leer ahora la palabra del Señor, versículo 9 del capítulo 1 de Job. Vamos a leer desde el 8 para que quede más claro. Dice, que es la cita bíblica con la que comenzamos, que no has considerado a mi siervo. Dice, Jehová dijo a Satanás, versículo 8, no has considerado a mi siervo Job, no hay como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted cambia, como le dije al comienzo, y varias veces ya en esta predicación, la palabra Job por su nombre, y que nos ponga Dios como ejemplo delante de Satanás, muchos ni nos sentaríamos en los bancos de la iglesia, les digo, ni vendríamos al culto, ni podríamos participar, porque no estaríamos calificados. Y por mucho que digamos que la gracia de Dios está obrando en nosotros, nuestra vida nos mostraría que no somos rectos, ni temerosos de Dios, ni apartados del mal, ni que corremos siempre al auxilio del Señor en nuestras dificultades. Dice así entonces el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job se sentía protegido por el Señor, por eso fue la contestación esta. Pero Dios le va a dar autoridad para que, o permiso en este caso, a Satanás para que tocara las posesiones de Job y para que viera que Job era íntegro, no por lo que Dios le daba, sino por lo que había en el corazón de Job. Entonces, el primer permiso que viene a Satanás es que toque las posesiones de Job. Y entiéndase por posesiones todas sus cosas materiales, todas sus cosas sentimentales aún, pero no su cuerpo. Eso no le fue permitido, como tampoco le es permitido que nos toque a nosotros, en ese punto. Si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, vuelvo a repetirle, esa situación no puede suceder. Lo que sí puede suceder es que esté en prueba, en una situación de quebranto, y eso sí es real. Ese es el modo que Dios utiliza para cambiar. Fue el modo que nos mostró Cristo en la cruz, y de eso alguna vez volveremos a predicar en otra oportunidad, aunque ya se lo he hecho acá en la iglesia, de que realmente la pasión es parte también de lo que nosotros tenemos que poder experimentar en nuestro corazón. Satanás actuó en contra de Job, tocó sus hijos e hijas, tocó sus bienes. Y si usted lo sigue leyendo, a todo ese capítulo, usted va a ver que después de que sucede eso, hay una actitud en Job. Y Job va a decir esto en el versículo 20 del capítulo 1, después de que todos los males han llegado, después de que ha perdido bienes, ha perdido camellos, ha perdido criados, ha perdido ovejas, pastores, que tenía él bajo su responsabilidad, pero ahora, en el versículo 18, toca algo en lo sentimental. Hijos e hijas también son tocados. Mueren. Gente joven, como dice acá en el versículo 19.
Y en el 20, Job, después de esta dificultad, de esta situación de quebranto, esta situación de extrema urgencia para cualquier vida de ser humano, él no se olvida de que es hijo de Dios. Y dice esta verdad en el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Conozco mucha gente que ni siquiera se postraría en tierra para adorar a Dios después de una dificultad. Si en estas iglesias en las cuales solamente se predica prosperidad, bendición, saca el campeón que hay en ti, y escuchamos todos mensajes de algo que se llama coaching cristiano, motivación, motivadores personales. Déjenme que les cuente una cosa. En mi vida me ha tocado estar trabajando en publicidad, en agencias que hacen diseño gráfico, manejan grandes cuentas de gente como Coca-Cola, como la cuenta de Quilmes, de la cervecería esa, y todos los training, todos los entrenamientos que reciben los vendedores, todo lo que se les enseña, y obviamente se nos enseñaba a nosotros para acompañar ese tipo de situación, es exactamente lo mismo que ahora los pastores de los púlpitos predican. ¿Sí? Triunfadores, ricos, exitosos, lejos de la prueba de Dios, y por lo tanto la cosa no camina. Porque cuando viene la dificultad, esa gente no sabe que tiene que adorarle a Dios. No se puede postrar y clamar a Dios, porque no le conoce. Se le ha predicado durante días, meses, años esto. Diferente es la predicación que tiene que salir desde los púlpitos, desde nuestras escuelas bíblicas, desde nuestro corazón como siervo y como pastor, porque sabemos que si decimos eso, y si hay alguna conciencia en nosotros, algún entendimiento, es que estamos ciertamente pecando cuando decimos y predicamos así. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es una actitud que, como digo, no se puede encontrar en ninguna persona que haya pasado por un estilo de predicación, que le haya creído al éxito solamente, que le haya creído a la super bendición, a la super prosperidad que se predica hoy, porque ciertamente esta gente se enoja con Dios, se aleja de Dios, no persiste, porque no conoce esta verdad dada por Job. Y esta verdad en este versículo 21 es para que usted lo grabe, lo marque, lo haga hasta un cuadrito si quiere. Desnudo salí del vientre de mi madre. Verdad inexorable para cualquier persona que nace en esta tierra. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Dios es el que da, Dios es el que quita. Entonces, sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22 reafirma que Job no peca en esta situación. En esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es que no hay un despropósito de Dios. Dios es un Dios de propósito, lo cumple en Job, es puesto como ejemplo, y es un tema que aún en el día de hoy puede pasar, que si Dios nos quisiera poner, por ejemplo, delante de Satanás y ser pasados por la prueba, no sé si, como digo, muchos contestarían, Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y que no haya pecado en ese tipo de personas o en este tipo de corazones. Y no atribuirle que esto es problema de despropósito de Dios alguno. Como vuelvo a repetir, las pruebas y las dificultades, aún la palabra contentamiento, con lo que uno puede tener, aflicciones, están borradas de los púlpitos, borradas de los que enseñan la palabra de Dios,
borrada de los que predican. Y ciertamente como iglesia uno tiene mucho temor porque tenemos que ser totalmente íntegros y reflexivos y estudiar con el Espíritu Santo al lado de la palabra de Dios. Sigamos en este capítulo 2 y veamos el versículo 3 para ver cómo sigue esta charla entre Jehová y Satanás. Veamos desde el 1 para que tenga un sentido completo. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y vino Satanás también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Le pregunta Dios. Ahí está presente en ese lugar él. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado de nuevo, miren cómo aparece la frase, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, dice la Biblia, y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. No había ningún otro motivo. Esta prueba que pasa Job es una prueba realmente de un ejemplo total para nosotros. Y sigue manteniendo su integridad, apartado del mal, sigue completamente asiduo a Dios, a pesar de la dificultad por la cual ha pasado. Satanás va a volver de nuevo a la carga. Se le ha quitado a Job los bienes, se le han quitado los hijos, y va a ir mucho más allá. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano, o sea, ahora aflígelo, ahora en la carne de él, aflígelo ahí. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti. En contra ti, le dice, en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Puedes tocar toda su salud, pero no le puedes matar, guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job automáticamente, permitido por Dios en esta prueba, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. En el versículo 9 se presenta algo bastante especial. Se presenta un tormento que nace desde su propia esposa y de un grupo de amigos. Dice en el versículo 9, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Has perdido todos tus bienes, has perdido a nuestros hijos, se han ido a nuestros hijos, han sido llevados por calamidades, y todavía dices que Dios es tu Señor, que Él te dio y Él te puede quitar. Y entonces la mujer le pregunta en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ante esta situación, Job va a responder en el versículo 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, sin sensatez, significa fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y esta pregunta de Job tiene también de nuevo una trascendencia increíble porque aclara
que para los verdaderos hijos de Dios, aún para los justos, llámele los salvos, los creyentes, los cristianos, nacidos de nuevo, verdaderos hijos de Dios, recibiremos tan solo de Dios el bien y no recibiremos el mal. No recibiremos la prueba, la dificultad, el quebranto. Y de nuevo vuelve a aparecer en la palabra de Dios, en todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Usted va a ver que ahí aparecen tres amigos, que si usted sigue leyendo la historia, lo acosan, le van a buscar la vuelta, de hacerle sentir realmente que hay pecado en su vida, que por eso suceden las cosas, como también dicen en algunas iglesias. No recibes la bendición porque estás en pecado. No recibes la bendición porque no pactas, cosa que no es cierto. No nos vamos a detener en este punto, pero iglesias que son como estos tres amigos de Job, parecen algunas. Uno se llamaba Elifaz, otro Bildad y Sofar. Y para avanzar un poquito más sobre esta situación, quizás al final de Job, uno ve cómo Job ha entendido, cómo este Job dice verdades increíbles, como esa famosa verdad, yo sé que mi Redentor vive. Que este Job que dice que Dios dio y que Dios puede quitar, y que al final de su vida, a pesar de los tormentos que tuvo que pasar, nunca se había alejado de Dios, y que al final de sus días podía reconocer esta verdad, cuando dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes, Dios. Nuestra vida como cristianos en el día de hoy tiene que ser una realidad. Y decir lo mismo que Job, pero no de labios para afuera, sino desde el fondo de nuestro corazón, con nuestra actitud. Señor, yo conozco que todo lo puedes. Tú todo lo puedes. No, yo todo lo puedo. Por eso también en Filipenses cuando Pablo dice, todo lo puedo, no él, todo lo puedo en Cristo, ahí la cosa cambia, automáticamente. Vaya un ratito hacia el final de Job, capítulo 42. Recuerda que estamos presentando esta famosa pregunta que si Dios nos pusiera, por ejemplo, aún delante de Satanás, ¿cómo temblaríamos y cómo no nos gustaría ser probados por Satanás mismo? Y salir aprobados de la prueba sería realmente tan solo para aquellos creyentes nacidos de nuevo, que han cambiado su corazón, que su hombre interior se renueva todos los días y que mueren a las cosas de la carne, mas viven por el Espíritu. Dice Job 42, vamos a ese final, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti, como dije recién. Dios tiene un propósito en Job, que él gana en seguridad, una seguridad total, y que conozca que esa relación que ha entablado con él, a partir de que Job fue temeroso con Dios, se comportó como un varón justo, que Dios todo lo podía. Amado amigo, seguro que Dios conoce con toda seguridad nuestras aflicciones como Job. Dios lo conoce. Dios sabe las pruebas que estamos pasando. Dios sabe por qué estamos en cada dificultad, en cada momento de quebranto. Y esta es una realidad que muchos no la quieren ver, pero está delante de sus ojos.
en esas pruebas y en esos quebrantos, en los hijos de Dios, como dije, en los nacidos de nuevo, para una vez más aclararlo y hacer énfasis en esta situación, pueden y son permitidas por Dios. El Señor permitió que sucediera esto en la vida de Job por las razones que Él conoce. Dios nunca nos abandonará tampoco a nosotros, ni un instante de nuestras vidas, aquellos que somos sus hijos. Dios nos va purificando día a día, Dios va trabajando a través del quebranto, va trabajando a través de la aflicción. Y la buena noticia para nosotros es que cuando nos quebrantamos, Dios ve el comienzo y el final de nuestras vidas. Y lo que Él ha proyectado en nosotros un buen futuro, un futuro que quizá no experimentemos en este mundo, quizá no lo veamos cumplidos en este mundo, en bienes, en posesiones, pero que tiene que ver con nuestro descanso eterno en Él, con nuestra tierra prometida, que es justamente la Jerusalén celestial. Una reflexión un poquito más profunda todavía acá. Hay un secreto que Dios revela y fue que después de que le restauró las cosas a Job, una vez que Job fue librado por Jehová de la aflicción que estaba pasando, Él va a bendecir a aquellos que le han angustiado como sus amigos. Él va a bendecir a esos que le han dicho hay pecado en ti, esto es porque no pactas con Dios, esto es porque eres una persona que no demuestra fe y que no era lo que estaba realmente pasando, porque Job era un hombre temeroso de Dios, un varón de Dios, y que estaba siendo probado para aprender esta verdad. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y si yo leo el versículo 10 de este capítulo 42, veo cómo, después de una oración que hace Job, Dios lo bendice a él. Job ora por sus amigos. Dice el verso 10 de este capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Un gran secreto. Un gran secreto. ¿Sí? Un gran secreto. Es permitido por Dios que ese quebrantamiento llegue a su fin, y es un proceso y es un lugar de bendición al final del camino. Como dice acá, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job lo pudo ver con sus ojos, como esa bendición llegó a él, a pesar de haber sido sometido a una prueba que podría ser considerada injusta, pero que él nunca renegó de Dios. Él entendió que Dios se le estaba enseñando cosas y que lo estaba conociendo totalmente diferente. Nuestro quebrantamiento momentáneo no es el fin. Dice Pedro que no nos debemos sorprender del fuego de la prueba, sino es realmente el mejor camino y un proceso hacia un lugar llamado bendición. La bendición que realmente Dios quiere, la bendición que Dios avala en nosotros, esa bendición que no añade tristeza a nuestra vida. Y solo recuerde, amado amigo, amado hermano, que lo genuino no se puede imitar y que la obra del Espíritu Santo en nosotros es única. Lo que es real no se puede andar copiando.
Me encanta como Pablo cierra también con otra verdad, que si somos del Señor, realmente Él completa la obra. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, cita bíblica que usted debe conocer bien, pero yo se la quiero recordar de nuevo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Dice: estando persuadido, convencido, realmente está diciendo, en el profundo de mi corazón. Eso es lo que dice Pablo acá. Estando persuadido de esto, que el que en vosotros estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esto es una tarea de que el Señor nos va perfeccionando. Hay muchísimas citas bíblicas que podemos agregar, que nos pueden servir de ilustración, que nos pueden servir realmente de ejemplo, de que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha soltado de su mano. Usted conoce una, por ejemplo, que muchas veces la recita quizás, si está leyendo la Biblia y la utiliza bien, como esa frase que está en Hebreos 13:5, que dice: no te desampararé ni te dejaré. Y en la cual también dice que el Señor es mi ayudador, que no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y realmente, para aquellos que predican, enseñan la palabra de Dios, que quizás han escuchado estas reflexiones, esta prédica, sería muy bueno que sigan leyendo el versículo que sigue de este mismo capítulo 13 de Hebreos, porque después de que uno lee, pueden realmente encontrar que Dios es completamente correcto con nosotros y que nos pone también aún de modelo, como Pablo decía: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo, amado hermano. Dice el versículo 5, lo vamos a leer completo para ya cerrar: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora. Contentamiento, ya vamos a hablar de esa palabra en otro momento, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Y mire, por eso le dije que para aquellos que predicamos la palabra de Dios y que creemos que la iglesia estaba viviendo una difícil situación de una moda nueva, que no es nueva porque se repite. Si usted estudia la historia de la iglesia, la va a ver aparecer desde el mismo libro desde el Hechos hasta el final. Aparece cíclicamente esta moda de la prosperidad. Y en el versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y esta verdad que dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo sigue diciéndonos que no nos deja ni nos desampara, pero también, al ser sus hijos, somos sometidos a disciplina, como también explica justamente Hebreos capítulo 12. Estamos puestos a prueba y después de la prueba ser hallados realmente aprobados para nuestro Señor. No se sorprenda de ese fuego de la prueba. Si usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, que ha nacido por el Espíritu Santo, realmente es que Dios está haciendo algo con usted, le está enseñando algo y está usándolo aún de ejemplo para muchos más. Vamos a orar juntos para cerrar este tiempo. Padre amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo,
Yo te agradezco, Señor, por las pruebas que en mi vida las estás poniendo tú, Dios, y no el hombre. Esas pruebas que tienen que ver con mi corrección personal, con mi corrección como hijo tuyo, y que son pruebas para que yo reconozca verdades absolutas para hacerme mejor hijo de Dios y mejor siervo en todo. Gracias te doy porque tú no me dejas ni me desamparas. Quizás no vea, Señor, eso completo en mi vida ahora, y por ahí muchas veces quizás renieguen mis hermanos de estas situaciones, pero hoy que tu Espíritu Santo traiga luz para que podamos saber que tú, al tomarnos por hijos, nos disciplinas, nos corriges, nos limpias, nos podas, nos pruebas, y aún así, Señor, que necesitamos depender de ti en todo momento, Señor. Gracias por lo que das, gracias por lo que quitas, y sobre todo gracias porque has puesto los ojos en nosotros. Espíritu Santo, sigue trabajando en nosotros. Muestra a Cristo Jesús en nuestras vidas como el modelo, como el ejemplo a seguir a cada momento. Te doy gracias, Señor, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tengamos unas semanas libres de tentación, libres de todo mal, y que sepamos mirar como tú ves realmente nuestro corazón a cada instante. Te doy toda la gloria, la honra por los siglos de los siglos, mi Dios amado. Amén, amén y amén. Bueno, nos despedimos hasta la próxima oportunidad para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga.